está constituido por personas que trabajan en el conocimiento de sí mismas y en la búsqueda de la libertad interior que entrega la expansión de la conciencia en pos de una relación cada vez más armónica consigo mismas, la sociedad y el mundo que nos rodea. Este trabajo se realiza en la vida diaria con herramientas tales como la meditación, la reflexión y el estudio de enseñanzas que forman parte de la tradición espiritual de la humanidad, buscando valores que ayuden a expandir la capacidad de amar. Bienvenidos a todos, un agrado estar con ustedes. El título de esta presentación, la verdad que es un poco ambicioso porque lo que vamos a tocar aquí tendría que haberse puesto que va a ser la introducción al prefacio de la relación que está con la realidad que está más allá de los sentidos. Es decir, vamos a tocar todo en la parte inicial y todo lo que está ya demostrado también científicamente. Así que aquí no se asusten porque no va a haber nada raro por el medio. Aquí yo voy a partir con una premisa, que todos percibimos aspectos de la realidad no visible. Hay muchas personas que dicen, no, yo no percibo nada y no me interesa y todo. Bueno, lo concreto es que todos percibimos. Y usualmente muchas de las personas que dicen que no ven nada, todo, es por una que no están suficientemente atentos a lo que está aconteciendo en el entorno. Y por otro lado, que hay muchos aspectos para percibir en un porcentaje mayor la realidad que nos rodea, es que necesitamos un poquito de aprendizaje y también de entrenamiento. Una característica fundamental de algunos aspectos relacionados con lo que está más allá de los sentidos es que se dan en tiempos que son segundos, a veces décimas, centésimas, milésimas de segundo se dan. Y se dan experiencias completas en un instante, pero muy cortito. Y el hecho de que uno en ese momento no se dé cuenta, no lo perciba, no quiere decir que el organismo, el ser, lo percibió. Porque después, muchos años después, suele aparecer esa escena y ahí uno toma conciencia de lo que vio y percibió en ese instante. Porque quedó registrado en nuestro ser. Entonces, para empezar, vamos a ver un tema que ya es técnico, y es que no todos nosotros percibimos exactamente lo mismo. Cada persona, si bien oye, su espectro visual no está 100% calzado y coincidente con el espectro visual que percibe otra persona, y lo mismo en el espectro auditivo. Ambos oímos, ambos vemos, pero seguramente estamos percibiendo con matices diferentes. Por ejemplo, el espectro visible que está entre el infrarrojo y el ultravioleta, nosotros no vemos más allá, no vemos los rayos ultravioleta, no vemos los rayos infrarrojos, pero sí hay algunas especies de animales que sí los ven. Por ejemplo, hay serpientes que tienen visión infrarroja. Entonces ellos detectan las fuentes donde hay una diferencia de temperatura. No necesitan ver, no necesitan, es decir, una serpiente puede detectar que hay una persona, un animal, detrás de una roca. Para nosotros eso sería invisible, no lo vemos. Pero él sabe exactamente que detrás hay por la onda de calor que está emitiendo el animal y él lo está percibiendo. Hay otros tipos de percepciones, por ejemplo, el olfato. Los tiburones tienen una cualidad de lo que se suele decir usualmente, que pueden percibir una gota de sangre en un océano a varios kilómetros, porque tienen su sentido del olfato muy, muy desarrollado. Entonces, si bien todos nosotros estamos, nuestro rango visual está dentro del espectro entre el infrarrojo y el ultravioleta, y no todos tenemos primero la misma amplitud. Hay personas que tienen un rango de visión que es bastante acotado. O sea, incluso dentro del espectro visible hay
hay frecuencias que no las ven. Y lo mismo entre el espectro auditivo. El espectro auditivo, la teoría es que el ser humano percibe las frecuencias que están entre los 20 ciclos y los 20.000 ciclos por segundo. Pero nosotros sabemos, los perros, por ejemplo, ellos perciben los ultrasonidos, a tal punto que hay instrumentos, incluso hay silbatos, todo, que el ser humano no los escucha, pero los perros sí. Y lo mismo sucede con las personas. Es decir, algunos tenemos limitaciones en nuestra percepción acústica hacia las frecuencias altas, uso de las frecuencias bajas, y otros en cuanto a la amplitud, es decir, la gama de frecuencias que son capaces de percibir es muy reducida. Entonces, eso ya de partida nos está dando una visión de que la realidad que estoy percibiendo yo, a lo mejor el evento es el mismo, pero lo estoy viendo con un matiz que es diferente. Por ejemplo, podemos haber dos personas que estamos mirando una puesta de sol y sintiendo cómo suenan las olas del mar, pero resulta que yo lo voy a estar viendo a lo mejor en una tonalidad rojiza y otro señor lo está viendo a lo mejor en una tonalidad anaranjada y otro a lo mejor una tonalidad amarilla. Y ambos estamos viendo lo mismo. Y lo mismo, el sonido de las olas, a lo mejor hay frecuencias que yo no las voy a percibir, no me voy a dar cuenta que hay algunos sonidos adicionales a las olas. Entonces, de ahí a querer decir que cada uno diga, no, esa es la realidad y es absoluta, ya aquí se nos desmorona un poco. Ninguno está viendo lo mismo que otro. Ahora, nuestro sistema de percepción está diseñado para funcionar en un ambiente muy definido y muy limitado. Vamos a ir viendo esto. Por ejemplo, veamos qué sucede con el sonido. La velocidad del sonido en el aire son más o menos 340 metros por segundo. Pero en el agua, el mismo sonido se desplaza a una velocidad de 1.600 metros por segundo, o sea, 4,5 veces más veloz. Y en los metales es un poco más lento la transmisión del sonido que en el agua. Entonces, ¿qué es lo que da como resultado esto? Que nuestro sistema de referencia y de posicionamiento para señales acústicas, por ejemplo, si uno va cruzando un camino y nos tocan la bocina de un auto, y nosotros miramos automáticamente en el sentido en la dirección donde se produjo el sonido. Y eso es justamente porque el sistema de referencia que tenemos en el organismo, como está tomando como esa velocidad como referencia, el hecho de que a un oído va a llegar el sonido antes que al otro, o si estoy frente a frente va a llegar los dos simultáneamente y yo sé que el sonido viene del frente, pero si llega a un oído antes que el otro, automáticamente voy a mirar en esa dirección. O sea, esa deficiencia me permite tener el posicionamiento de algo que viene. Pero eso no funciona, por ejemplo, debajo del agua. Yo practiqué mucha actividad subacuática, caza submarina, buceo, todo, y tuve mucho tiempo ahí metido debajo del agua. Y resulta que los sonidos que se desplazan por el agua ya hacen que el sistema de referencia del oído no funcione, porque la velocidad es tan alta que al oído llegan prácticamente en forma simultánea el sonido. Entonces uno cuando está bajo el agua y, por ejemplo, se siente el ruido de un bote a motor que viene acercándose, yo sé que viene acercándose un bote y puedo predecir más o menos la distancia a la que está, pero no sé de dónde viene, no sé por dónde viene. Es decir, porque lo recibo como si viniera la opción es que viene de cualquiera de los 360 grados que está ahí. Entonces, de partida ya nuestro sistema auditivo nos permite tomar referencia solamente en un medio que es el del aire, de transmisión en el aire. Ya estamos en otro, nos pasamos a otro medio, ya deja de funcionar. Entonces, ahí vemos que el rango de percepción acústica es muy limitado. Funciona nuestro sistema de referencia acústico de manera muy específica. Si pasamos a las limitaciones que tienen siguiendo con las limitaciones de los sentidos, por ejemplo, la vista, esto ya está demostrado científicamente, es decir, el ojo no es capaz de percibir nada que se mueva a una velocidad superior a un 16avo de segundo.
Es decir, si yo mi dedo lo pudiera mover a esta velocidad, no me doy cuenta que se movió el dedo. No lo percibo. El ojo no es capaz de captar un objeto a esa velocidad. Y eso, justamente, esa falta de percepción de los hechos instantáneos que tiene nuestro órgano visual, es lo que permite que funcionen algunas tecnologías. Por ejemplo, la televisión. ¿Cómo funciona la televisión? Justamente aprovechándose de esa situación que el ojo no ve los cambios de frecuencias, o sea, de lo que está sucediendo a una velocidad muy alta. Entonces, cuando nosotros miramos televisión y vemos una imagen que están transmitiendo ahí de una película, un informativo, un partido de fútbol, lo que sea, nosotros estamos viendo una imagen completa, pero en la realidad esa imagen no existe. Si yo tuviese la posibilidad de ver en tiempo realmente instantáneo lo que está sucediendo, lo único que vería es un punto luminoso que está recorriendo de izquierda a derecha la pantalla, de arriba hacia abajo, y no vería ninguna imagen. Porque justamente la imagen, ese punto se desplaza a tal velocidad y va dejando información en cada punto de la pantalla a tal velocidad que para el ojo ve solamente lo que quedó fijo. Es decir, entonces un ser, supongamos, que viene de otro planeta y nos ve a nosotros emocionados por una película, y va a decir, ¿qué le pasa si lo único que hay que hacer es un punto que está recorriendo la pantalla? Entonces, ahí tenemos otra limitación con la parte de la vista. Y aquí surge un tema que, bueno, viene en la lámina siguiente, pero ya que estoy tocando el tema de la vista, lo menciono, que ya se usan también en con algunos fines de publicidad, con algunos fines de política, de crear efectos psicológicos, las famosas imágenes subliminales, que dentro de una película a lo mejor meten un cuadrito con alguna imagen que pasa tan rápido que el ojo humano no lo percibe. Y hablando de el ojo, a toda la parte que está manejada por el hemisferio izquierdo, que vendría a ser el hemisferio racional, el lineal, el cuantitativo, el mensurable, pero el otro hemisferio, el izquierdo, sí lo capta, el que es el intuitivo, el irracional, el perceptivo, sí lo capta. Y eso genera, porque ese mensaje llegó. Entonces después, supongamos, hubo un estudio hace años atrás de que pasaron una película con todas estas imágenes y resulta que después lo hicieron en un cine. Y después que terminaba la película, salían todos disparados a comprar Coca-Cola y tomar Coca-Cola. Y la imagen que ponían era tome Coca-Cola. El loguito se la metieron en varias partes dentro de la película y todos captaron el mensaje. Y salieron después disparados, pero no fueron conscientes de que eso fue transmitido. Y justamente aprovechando estas deficiencias que tiene nuestro órgano visual. El otro aspecto que también tiene limitaciones el sistema auditivo y que se usa también en tecnología, esa desperfecto o esa deficiencia del oído, es que si nosotros una conversación, como se dice en términos técnicos, la chopeamos, o sea, la cortamos a una frecuencia muy alta en 10 veces, si yo transmito un décimo de esa conversación y desecho el 90% restante, nuestro cerebro ordena y escuchamos el mensaje completo. Eso se conoce en términos técnicos como el multiplexing. Y esto sería multiplexing en el tiempo, hay multiplexing en frecuencia. Entonces, ¿qué pasa en eso? Que alguien que maneje esta situación, tal como ocurre con las imágenes subliminales, se pueden meter mensajes subliminales en una conversación que uno está rendiendo por celular. Si alguien va tomando e insertando en una fracción de segundo un pequeño mensaje,
nuestro hemisferio derecho está escuchando el otro, está viendo la otra parte que está llegando a través de esa comunicación. Entonces, aparte de esto, de lo que hemos mencionado solamente con estas dos deficiencias de la parte visual y la parte auditiva, ahí vemos muchos factores a través de los cuales la misma realidad que está ante nosotros nos está engañando. No es que haya alguien detrás, sino que la misma realidad nos está engañando. Nosotros no somos capaces de percibirla. Después tenemos otra limitación que tienen los sentidos, es que no estamos preparados como seres humanos, como estructura humana orgánica, para percibir los cambios que se dan con lentitud. Los cambios que son lentos, graduales, no los percibimos. Nosotros percibimos, sí, lo que son cambios bruscos. Entonces, por ejemplo, si estamos en una habitación, todo empieza a subir la temperatura, no nos damos cuenta. Hasta que, claro, llega un minuto en que ya uno empieza a sudar, se empieza a sentir incómodo y ahí, pero a lo mejor ya el cambio de temperatura ya han pasado 10, 15 grados. De hecho, de ahí sale la famosa parábola de la rana hervida, es decir, que si yo pongo una rana en una olla con agua fría y la pongo al fuego y se empieza a calentar lento, la rana no se da cuenta y no quiere salir de ahí, hasta el momento en que ya es tarde. Con los olores, tampoco somos capaces de percibir cambios de olores que son graduales. Sí, percibimos cuando son violentos. Por ejemplo, un tema muy conocido en Chile y sobre todo en periodo de invierno y en la zona sur, la gente que fallece por monóxido de carbono con los famosos braseros. No se dan cuenta que empezó el ambiente a contaminarse y como es tan gradual, literalmente se van. Otra forma en que nosotros nos damos cuenta de que no hemos percibido el cambio que se ha producido en los olores, por ejemplo, es cuando estamos en un salón, en una sala, y no hay muy buena ventilación, y uno por algún motivo tiene que salir. Primero, cuando sale, dice, hay otro olor, está fresco acá, y después cuando vuelve a entrar, dice, el olor que hay acá adentro. Pero cuando uno está ahí no se dio cuenta, lo recibió y sigue funcionando totalmente. Con los sabores ocurre lo mismo. Es decir, si una comida está excesivamente salada, nosotros lo vamos a percibir de inmediato. Pero si tiene el tenor de sal con el que estoy habituado a comer, y gradualmente alguien le va echando vez por vez un poquito más de sal, finalmente voy a estar comiendo una comida excesivamente salada, pero yo no voy a dar cuenta. Otro que viene de fuera sí se va a dar cuenta que esto está salado. Pero como fue ese cambio gradual, tampoco. Con la luminosidad ocurre lo mismo. ¿Cuántas veces nos ha pasado que estamos haciendo alguna actividad afuera y de pronto empezamos en la tarde, media tarde a trabajar y no nos damos cuenta y de pronto tomamos conciencia y está oscureciendo, ya casi no veo. No nos dimos cuenta de que fue disminuyendo gradualmente la luminosidad. Entonces, ahí tenemos otro tema que también nos lleva a prestarle atención a que nuestros sentidos son limitados en el sentido de que las variaciones bruscas, o sea, lentas, no las percibimos. Percibimos solamente los que son variaciones bruscas. Entonces, vamos a ver otros aspectos acá que están ya relacionados con lo que está aconteciendo. Y como mencionaba al comienzo, muchas de algunas percepciones que no somos capaces de ver es porque se dan a una velocidad muy más rápida de lo que somos capaces de procesar. Y de procesar con el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho va captando, pero habitualmente no tiene, a menos que uno haya hecho un entrenamiento en ese sentido, no tiene forma de hacerse notar. Por ejemplo, en los textos estos de Don Juan, las enseñanzas de Don Juan, que se difundieron mucho en la década de los 70, ahí Don Juan tenía una frase ahí que era atrapar el centímetro cúbico de suerte, es decir, atrapar ese instante que pasa en el minuto y tomarlo, porque eso ya no se repite. Si se pasó, se pasó, no hay vuelta atrás. Yo no puedo darme cuenta después que, eso lo dejé pasar, lo repito nuevamente. No hay repetición. Siguiendo con las limitaciones que tienen nuestros sentidos y ahora ya asociándolo con cómo actúa nuestro hemisferio izquierdo,
todo nuestro sistema cognitivo nos lleva justamente a asociarlo a algo que conocemos y principalmente a darle características antropomorfas. Es decir, todos tratamos de asociarlo a una forma humana. Y aquí también hay muchos aspectos que, tal como veíamos en lo que mencionabas para la parte auditiva y el tema este del multiplexing, también ocurre algo similar con las imágenes. Es decir, hay muchos estudios sobre esto de que, por ejemplo, un vehículo le borran muchas partes y a lo mejor dejan el 10% del vehículo, pero cuando uno lo mira ve el vehículo completo. Porque nuestro sistema cognitivo armó el tema, no está adaptado para los espacios vacíos, lo tiene que llenar de alguna manera. Y en ese sentido, este señor que trabajó mucho con el vacío, que fue Torricelli, él decía que el vacío no podía existir y siempre algo iba a llenar ese vacío, porque la definición que él daba era que la naturaleza le tiene horror al vacío. De ahí salió el concepto del horror vacui en este sentido. Entonces, pero nosotros como seres humanos racionales, tendemos a completar las imágenes. Ustedes vean algunos artistas, por ejemplo, los caricaturistas, que ellos tienen esta cualidad de captar cuáles son los rasgos principales de una persona, y resulta que a veces tiran dos líneas y uno ve un rostro de otra persona. Y lo puede reconocer incluso quién es, de quién se trata. Pero si lo miro objetivamente son dos líneas, tres líneas. Y porque nosotros lo armamos el resto de la imagen. Siguiendo entonces con este contexto, junto con darle forma a todo lo que estamos viendo, darle forma conocida. Si, como mencionaba anteriormente, muchas veces cuando miramos al cielo y vemos una nube, intentamos esa forma asociarla a algo que conocemos. Vamos a ver un animal, vamos a ver un rostro de una persona, algo, pero nos resulta muy difícil verla y admirarla así como nube, nomás, sin forma. Tenemos que darle alguna asociación. Y ya lo último que dice, parece una mota de algodón. Ya, y ahí uno se queda tranquilo, la mente, el lado izquierdo se quedó tranquilo, ya no molesta más. Es lo mismo que cuando nosotros miramos un árbol, es muy difícil que le prestemos atención a los espacios vacíos entre las ramas y entre las hojas. Nosotros de inmediatamente enfocamos el tronco, las ramas, las hojas, lo concreto, pero no somos conscientes de las formas que se generan entre los espacios de luz que quedan en el árbol. Y a veces también ahí hay muchos mensajes en esa forma. En el tema de la música es muy conocido, y eso Carlos Alberto lo debe conocer bien, que tienen tanta importancia los espacios de sonido como los espacios de silencio. Pero nosotros siempre apuntamos a captar solamente el sonido y dejamos de lado el silencio. Entonces, un punto acá, que ya vamos llegando a las conclusiones, es que el hecho de que no percibamos una parte de la realidad no significa que eso no sucedió. Y no significa que nosotros no lo percibimos. Nuestro ser lo percibió el hemisferio izquierdo. Pero no tiene, a menos que hayamos hecho un trabajo deliberado, el hemisferio derecho, perdón, no tiene los canales activados para hacernos notar eso. Entonces queda ahí escondido. Pero en algún minuto sale. Más tarde, más temprano, a veces muchos años después, aparece eso que en un minuto dado se nos pasó y uno dice, uy, si eso estaba ahí, lo vi. Ahí recién se toma conciencia de algo que estuvo ante mí. Y porque todo eso va quedando registrado en nuestro subconsciente. Para los que practicamos algunos ejercicios de tipo espiritual, por ejemplo, cuando se hace bien el examen retrospectivo, en ese momento se puede tomar conciencia de cosas que sucedieron en el día
de las que no fuimos conscientes. Y acá, bueno, una frase muy conocida ahí sobre la definición de la intuición, que dice que justamente es el conocimiento cierto e instantáneo. Eso que yo lo sé, no tengo idea cómo, pero lo sé. Y eso lo sé en un instante. Muchas veces, a veces nosotros hemos percibido eso porque estamos en algo y tenemos esa percepción, ese sentir de que hay algo que está pasando. No sabemos definirlo todo. Nuestro ser está captando eso, pero no tenemos todavía los canales, los transductores desarrollados para poder comprender de qué se trata. Aquí hay esta es una revista científica que publica una universidad alemana, una universidad de Kassel, y allá hicieron una experiencia que de hecho está publicado dentro de los anales de la ciencia, y que es justamente la medición que ellos hicieron de los fotones que irradian desde la altura del corazón de una persona que está en meditación, haciendo meditación. Y acá en el abstract que ponen dice que una persona que está en esas condiciones de meditación, de serenidad, todo, irradia más o menos 100.000 fotones por segundo, contra 20 que irradia una persona que no está meditando. Entonces eso muestra que alguien que hace el ejercicio de meditación, que está haciendo un trabajo interior, un trabajo espiritual serio, está irradiando lo que está haciendo. Es decir, está llegando a las demás personas, a todo el entorno. Y eso, por supuesto, no lo vemos, pero acá ya lo midieron. Y esto, ¿qué sucede? Que al ser publicado en una revista científica, está toda la metodología que se usó, todo el equipamiento, las condiciones en las cuales se hizo la experiencia, y eso lleva a que cualquier investigador que pueda reproducir esas mismas condiciones va a obtener un resultado similar. Entonces, es interesantísimo esta experiencia porque la emisión de luz, de fotones que emite desde la altura del corazón una persona que está haciendo un ejercicio de meditación es de 100.000 contra 20 de alguien que no está, ¿cómo podríamos decir?, meditando. Entonces, es muy interesante esa aseveración, y a nosotros también nos da una gran responsabilidad el hecho de saber que estamos irradiando lo que somos, aunque estamos irradiando a todo el que pase por nuestro entorno. Ahí no recuerdo cuál era la distancia, pero creo que era como 1 metro la distancia en la cual se irradiaban los fotones de la persona que estuvo en esa experiencia. Aquí hay un libro que se los recomiendo, se llama Atrapando la Luz, de Arthur Sajonc. Él fue un físico y premio Nobel en los años 70, creo. Y resulta que él se dedicó a hacer un estudio y recopilar todo lo que está escrito sobre la luz desde los textos más antiguos. No es un libro técnico, científico, no hay ningún número, no hay ninguna fórmula, sino que él fue solamente relatando todo lo que encontró sobre la luz. Y hay algunos temas que son interesantes porque él en un momento dado hace referencia a uno de los escritos de Platón, cuando está describiendo un lugar y habla de ese lugar que estaba cerca de la costa con su océano color concho de vino. Si nosotros miramos ahora, no hay ningún lugar en el mundo que tenga el mar color concho de vino. Entonces él se preguntaba, ¿por qué Platón hizo esa referencia? Si acaso el ser humano en esa época tenía alguna distorsión con los colores, estaba su espectro desfasado hacia un lado, en este caso sería más hacia el ultravioleta, o los mares tenían otro color en esa época. Entonces, interesante el esquema que también nos lleva a ver que cuando nosotros hablamos del mar pensamos que es exactamente el mismo ahora y que fue el que fue millones de años, a lo mejor hace millones de años tenía otro color. Entonces, aquí vamos a poner algunos ejercicios para ampliar nuestro estado de percepción. El primero y el más importante es creer que hay algo a mi alrededor y que no lo puedo percibir. Esto es lo que ya le da la pasada a nuestro hemisferio derecho,
para que pueda ir teniendo elementos en que nos haga notar qué es lo que está aconteciendo, que está más allá de nuestro sentido. El otro es vivir el momento presente. Es decir, la realidad se está viviendo ahora en este instante y en esta hasta micronésima de segundo. Si yo estoy acá, por ejemplo, en esta conferencia, pero estoy preocupado de los informes que tengo que entregar el lunes, se me está pasando la realidad. No estoy viviendo la realidad. O si estoy recordando que vi un partido de fútbol o algo así, estoy recordando las escenas, también ya no estoy en este instante y se me está pasando el instante presente. Otro punto que es importante es prestar atención a lo que acontece a nuestro alrededor y principalmente aquello que habitualmente no le damos importancia. Por ejemplo, aquí empiezan a aparecer cosas bastante raras en algunos momentos. Si uno se detiene un momento, por ejemplo, voy caminando por un parque y de pronto veo que hay un árbol y hay una rama que se está moviendo. Yo puedo mirar o sencillamente ver y pasar y sea el viento, digo el viento. Pero si me detengo y presto atención, en algunos momentos me voy a dar cuenta de que no hay viento y esa rama que se está moviendo es la única, está todo el resto del árbol inmóvil, quieto. Sin embargo, esa rama se está moviendo. Y esa realidad nosotros estamos a nuestro lado, está pasando a nuestro lado en forma constante. Otras situaciones de las que yo he vivido justamente por practicar ya tantos años este tema, es que en algún momento supongamos, voy a la cocina y dejo un plato con algo, después voy y el plato no está. Y ahora eso es muy fácil a veces de corroborarlo con todas estas cámaras portátiles ahí de video, estas cámaras de vigilancia a veces, y resulta que el plato uno dice, pero ¿cómo si yo lo dejé acá? Y después, bueno, me habré confundido, y ya uno le echa el desvío, y se termina en realidad quien está echando el desvío todo esto es el hemisferio izquierdo. Pero después en algunos minutos uno realmente toma conciencia de que el plato lo dejó ahí y algo lo movió. Entonces, cuando nosotros no estamos abiertos a eso, esa realidad se nos pasa. ¿Cuál es otro tema? De que nosotros siempre que queremos mirar algo y queremos ver todo, enfocamos nuestro rostro hacia el frente, donde se supone que está lo que queremos ver. Pero mucho de lo que está aconteciendo en nuestro entorno no es visible de frente, es visible solamente con la periferia de nuestro espectro visual. El rabillo del ojo hacia la parte de arriba o abajo, pero a veces estamos viendo algo que se mueve al costado, miramos y no hay nada. Volvemos a mirar hacia el frente y volvemos a percibir que hay algo al costado, pues de frente no hay nada. Entonces ahí ya después viene todo un tema ahí de práctica para ir hasta en cierta medida fijando esas imágenes que están a nuestro alrededor. Entonces, aquí hay muchos temas que son de detener la mente racional, la mente lineal, captar lo que está aconteciendo, a lo mejor no voy a ver nada, y hacer silencio. Las respuestas llegan solas más tarde o más temprano. Acá puse una frase de Deepak Chopra que dice, la vida te da un montón de tiempo para hacer lo que quieras si te quedas en el momento presente. Y yo le hice unos ajustes a esta misma frase. Y que en realidad la realidad se expande enormemente si prestas atención al momento presente. Faltó ponerle ahí abajo yo para que quede más definido la leyenda, pero el prestar atención al momento presente expande nuestra percepción de lo que está aconteciendo. Y eso no es fácil, porque si ustedes miran, nosotros estamos habituados a estar proyectados en el tiempo. Estamos en el futuro, en el pasado, y estamos moviéndonos en la línea temporal, pero 100% en el momento presente son muy pocos los instantes en los que nos quedamos ahí.
Ahora, todas estas limitaciones perceptuales que tenemos, hay una parte que son naturales, pero hay otra parte que son aprendidas. Y nosotros eso somos formados en ese sistema prácticamente desde que nacimos. Porque cuando un niño es pequeño, supongamos 2, 3 años, y él habla de que ve cosas, ve que tiene un amigo ahí que está en el jardín, y claro, va el papá, no hay nadie, y empieza desde muy temprano a machacarle, no, no hay nadie, no existe, no, no hay nadie, no existe. Y el niño en muy poco tiempo ya se convence de que no hay nada y que eso que él está viendo no existe. Y eso lleva a que su sentido de percepción ya holística se vaya bloqueando, se vaya atrofiando y quede solamente lo que es concreto, material, mensurable. Yo recuerdo mi hijo cuando estaba muy pequeño, como a él nunca le dijimos nada de que algo no existe y al contrario lo estimulábamos a que contara lo que veía. A veces yo estaba sentado al lado de él y estaba jugando en el suelo con su juguete y de pronto me decía, papá, hay un señor que está caminando aquí a mi alrededor. Yo le decía, ¿y qué está haciendo? Nada, está caminando solamente. ¿Y te da miedo, no? No, no, está solamente caminando aquí alrededor mío. Y eso hizo que él, hasta el día de hoy, tenga una capacidad de percepción de situaciones que no son visibles para todo el mundo. Porque a él nunca se le bloqueó ese principio. Entonces, si nosotros vemos a veces un bebé que ya desde que abre los ojos y comienza a ver algo, está en su cama, no se puede mover, nada, pero a veces está mirando un rincón de la habitación o mirando fijo un lado y se sonríe y ve como si uno le sigue el movimiento a los ojos, él está mirando algo que se mueve, algo que le está haciendo, a lo mejor algo porque él se sonríe en algunos minutos en lo que está viendo. Nosotros no vemos nada, pero él sí. Y de hecho los niños cuando nacen todavía tienen una conexión muy fuerte con otros planos. Aquí en la Tierra, podríamos decir, ellos están muy desvalidos, pero tienen conexión con otras formas de la realidad. Esta lámina que está acá son los famosos estereogramas, que me imagino que usted en algún minuto lo ha visto, que si uno lo mira ve un zafarrancho de colores, pintura, sin forma, todo. Pero si uno presta atención y consigue captar la técnica para ver lo que realmente hay, aparece en un minuto dado, de ver algo plano, aparece una imagen tridimensional. Y con fondo, una figura, y a veces son más de una figura, y más todavía, esa figura es tridimensional porque si uno se mueve manteniendo el foco en la figura, va quedando una cosa atrás de otra. Entonces, esta es otra, ¿cómo le llamo así? Demostración acorde a lo que estamos viendo en esta presentación, de que no somos capaces de ver a veces lo concreto que está ante nuestros ojos. Aquí hay otra imagen, hay muchísimas de estas que uno las puede ver. Y al comienzo no es fácil porque hay que justamente empezar a poner los ojos, mirar en lo posible con un ojo en cada dirección o mirar desenfocado hasta que se aprende la técnica para poder ver y después, claro, uno las ve de un instante, pero de estar ver algo plano aparece una figura que está en un fondo. Ese es el tema que tenía para comentarles ahora. Estamos rodeados de vibraciones de distintas frecuencias. El espectro electromagnético que llega hasta nosotros es infinito, o sea, hasta frecuencias muy altas, pero no son perceptibles para nosotros, salvo que tengamos algún instrumento que lo pueda detectar y traducir. Pero no solamente las vibraciones electromagnéticas, en este caso, que son producidas acá en la Tierra como consecuencia de las tecnologías que ha desarrollado el hombre. Estamos rodeados de un espectro electromagnético que viene del espacio. Por ejemplo, nosotros vemos el Sol
pero lo que le prestamos atención al Sol casi siempre y más que nada es a la parte lumínica, la parte visible y el efecto de temperatura que genera. Pero el Sol está irradiando una energía electromagnética que es invisible para nosotros, es imperceptible, pero está llegando. Y eso ya está muy estudiado porque el Sol tiene unos ciclos y hay un pic de emisiones de ondas electromagnéticas que están muy asociados a la actividad de las manchas solares. Y hay un ciclo que es de cada 11 años. Cada 11 años viene un pic de radiación electromagnética, o sea, aumenta la cantidad de radiaciones electromagnéticas que llegan hacia la Tierra y por lo tanto nos llegan a nosotros. Uno de los que estuvo definido, y esto lo predijeron mucho tiempo atrás, tanto los científicos como algunas comunidades antiguas, que uno de estos picos coincidía justo en el 2012, cuando estaban todas las famosas profecías mayas, que el 2012 poco menos que se acababa el mundo. Y eso en el ámbito técnico, específicamente en el área de las comunicaciones y la distribución de energía eléctrica, también había mucha inquietud porque ya tenían muchas evidencias que el pic que venía en ese año, que era el 2012, iba a ser uno de los más intensos que en muchos siglos habían llegado sobre la Tierra. Entonces, ¿cuál era el primer problema? Que una cantidad muy alta de energía electromagnética que llegue, por ejemplo, interrumpe las comunicaciones por satélite. Porque los satélites, dado que no pueden tener baterías muy pesadas ni nada por el estilo, las señales que emiten son muy débiles. Entonces, si viene una energía electromagnética más o menos del mismo nivel, ya no, la del satélite se perdió. Y eso, yo leí un reporte, bueno, como mencionó Carlos Alberto, yo estudié ingeniería electrónica y mi especialidad fue específicamente en las comunicaciones. Yo leí un reporte para esa fecha que emitió el Congreso de Estados Unidos, alertando que podía haber una debacle grande por efecto de la radiación electromagnética que iba a llegar del Sol. Entonces, advertían de manera muy dramática, porque primero aconsejaban, si se interrumpe la comunicación por satélite, se acaba, por ejemplo, todo el sistema interbancario electrónico, virtual. Entonces, primera recomendación, tenga en su casa dinero en efectivo. Porque si se acabó, no tiene cajero, no tiene de dónde sacar. Y la tarjeta no le va a servir para comprar alimentos. Después había una preocupación bastante grande porque esa energía adicional que iba a llegar de radiación electromagnética podía dañar los grandes transformadores de las distribuidoras de energía eléctrica. Y ahí el análisis decía que si se dañaba un transformador, la reposición iba a tomar 6, 7, 8 meses. Entonces, ahí, y después venía todo un análisis bastante crítico. Decía, si se termina la energía eléctrica por un mes, va a venir una mortandad muy grande de personas, porque claro, los hospitales, todos los servicios tienen generadores electrógenos para justamente mantener todos los sistemas eléctricos funcionando. Pero el mismo informe dice, pero no hay ningún sistema electrógeno que tenga combustible acumulado para más de 72 horas. Entonces, si no hay energía eléctrica, todos los depósitos de combustible suelen ser subterráneos, necesitan bombas para sacarlo. Entonces ahí se producía un evento contrario y ahí venía después un análisis que era bastante lógico. ¿Eh? Decía, la primera gran mortandad que va a quedar van a ser todas las personas que están conectadas a máquinas que funcionan con energía eléctrica. Después la segunda gran ola de mortandad que va a haber son todas las personas ancianas que viven en edificios altísimos, los ascensores no van a funcionar y no tienen cómo bajar para proveerse de alimentos. Entonces era muy lógico el análisis, no había nada de, ¿cómo podríamos decir?, truculento, sino que era absolutamente lógico y es lo que podría pasar. Y eso nos lleva a nosotros también a pensar un poquito. Eso, yo desde que leí ese reporte ya siempre mantengo como decimos en Chile, por si las moscas, un poco efectivo en la casa para estar preparado. O sea, entonces
No sé si por ahí iba la pregunta de Carlos Alberto. ¿Cómo me sirve a mí el percibir más aspectos de la realidad de la cual no me doy cuenta? Pero también hay otro aspecto. Cómo yo, a través de esa percepción, puedo ayudar mejor a otro. Entonces, aquí voy a tocar un tema que no a todo el mundo a veces le gusta hablar, y es qué sucede, por ejemplo, con las personas que han fallecido, qué pasa con las almas. Nosotros solemos tener lo que nos dice nuestra tradición, a veces lo que escuchamos cuando un sacerdote hace la misa ahí de despedida de alguien que se ha ido, y desde mi perspectiva la visión esa es bastante simplista, es decir, bueno, ya se fue, está descansando en paz, está a la diestra de Dios y todo el asunto, pero la realidad de quienes pueden percibir eso muestran otra cosa. O sea, cuando alguien se va, sobre todo el primer periodo, necesita mucho apoyo, mucha asistencia, mucha ayuda. Entonces, yo desde muy pequeño he tenido algunas percepciones en ese sentido ahí, y después he ido trabajando conscientemente. ¿Y qué es lo que permite eso? Que en muchos momentos pueda percibir personas que ya no están en este plano, y a veces son fugaces, pero para mí eso tiene una tarea, es decir, si esa persona se ha acercado a mí porque necesita ayuda. Y yo me detengo en lo que esté haciendo y digo una oración por él, que consiga seguir su camino, consiga liberarse de la experiencia en la cual a lo mejor se ha quedado pegado. Acá donde vivo hay un parque frente al condominio, y bueno, en las noches suelo salir con uno de los perros ahí a que haga su paseo. Y con mucha frecuencia veo personas que no son de este plano, y por supuesto, ¿no? Eso no se ven de frente, uno la ve ahí de lado, pero está parado ahí al lado. Y me acuerdo que un día salí con mi hijo, que en este momento tiene 15 años, íbamos por uno de los caminos del parque, y de pronto iba mirando hacia abajo, y así con el rabillo del ojo veo que hay una persona delante mía que está parada. Y le digo a mi hijo, hay una persona que está parada ahí adelante. Y él me respondió, sí, yo también lo veo. Pero si uno mira, enfoca, no hay nadie. Pero ahí viene el tema, ¿cómo diría decir? ¿Cuál es mi responsabilidad con ese ser que se ha acercado a mí? O sea, entonces, lo usual, y aquí viene todo un tema de sintonía vibratoria, es decir, cuando hay una frecuencia que está funcionando en una determinada vibración, suele producirse lo que se conoce técnicamente como un efecto de resonancia. Así que todas las frecuencias que estén en ese entorno van a empezar a hacerse notar, porque están en la misma nota. Entonces, si uno se comunica, o sea, está abierto a esto y ha hecho, por supuesto, algún trabajo de entrenamiento, va a percibir estas almas que están ahí. Y yo tengo, para mí, o sea, y esa es una percepción individual, para mí, si se ha acercado a alguien es porque necesita ayuda, está buscando ayuda, de alguna manera ha percibido que hay una fuente de energía que le puede servir. Y yo sencillamente no sé quién es, no sé de qué se trata, no sé qué le pasó, y sencillamente yo pido por él, porque se libere de lo que pueda estar pasando, y le deseo el bien y digo una oración por él. Y curiosamente hubo como salía prácticamente todas las noches, siempre ya más o menos en el mismo lugar, aparecía más o menos la misma figura. Y lo que me daba la certeza de que efectivamente estaba esa figura era que cuando llegábamos por esa zona no había nada, o sea, ya estaba en la penumbra, pero no había ruidos, no había más personas, y sin embargo el perro que llevaba ahí salía corriendo y quería salir de ahí. Y había esta figura, estaba ahí, o sea, el perro lo estaba persiguiendo, sabía que había algo ahí. Entonces yo estuve harto tiempo que iba, y después iba deliberadamente a ese sector y siempre estaba ahí. Hasta que un día ya no estuvo más y no apareció nunca más. O sea,
Entonces yo, cada vez que paso por ahí me acuerdo, sigo deseándole el bien, sigo diciendo una oración por él, y que pueda seguir su camino libre. Entonces, es la otra parte de lo que mencionaba Juliano ahí. Es decir, si yo tengo más percepción, eh, también tengo más responsabilidad, porque ya soy consciente de la realidad que están viviendo otras personas, otras almas. Y eso me ayuda a mí en mi propio desenvolvimiento, por ejemplo, en lo posible, en tratar de no andar pensando tonteras. Porque si me pongo a pensar tonteras, cambia mi nivel vibratorio y eso ya se aleja, se pierde, se desvanece. ¿Cuál es el proceso racional que nosotros usamos para todo? Es decir, que pasa la vista, tenemos que definir qué vamos a hacer, todo. Pero hay otros mecanismos de funcionamiento que es actuar sin meter la parte racional, porque ahí ya se produce hay un retraso, una lentitud y a veces se requieren respuestas rápidas en algunas acciones. Y esto no es un asunto que se trabaje solamente en el contexto espiritual. Hace muchos años atrás leí un reportaje que emitió una periodista que fue a entrevistar cómo eran las actividades en una escuela de seguridad, donde entrenaban a los choferes y los guardaespaldas de los altos mandatarios, de los presidentes, los países, todo eso. Entonces, bueno, ella fue a hacer la entrevista y el señor que la iba a guiar le dijo, mire, lo mejor va a ser acá que hagamos experiencias prácticas. Y bueno, ellos tenían un campo muy grande preparado donde tenían autopistas, carreteras, todo dentro de su propiedad. Y le dijeron a la periodista, usted maneje la camioneta y tome esa ruta. Bueno, de pronto dice la periodista que sin saber dónde, cómo, llegó otro vehículo a su lado, bajaron una ventanilla y tiraron balas ahí de estas de pintura. Entonces dice yo, sin darme cuenta de dónde salió el otro vehículo, había 3 impactos de bala que estaban a la altura de mi cabeza. Era pintura, pero como iba con el vidrio cerrado, pero dices, ya ahí yo me hubiera terminado si hubiese sido real. Pero yo nunca vi el otro vehículo. Bueno, después este señor le dice, ya, siga de frente y aumenta la velocidad. Y en una curva dice que hay vehículos atravesados y personas armadas abajo. Y el instructor le dice, no piense, no piense, mire solamente por dónde está la salida. Y no disminuya la velocidad, al contrario, acelere. Y bueno, lo que dice esta periodista y que después quedó asombrada y no sabe cómo funcionó el tema, que aceleró, vio un espacio por donde podía haber pasado con su camioneta y pasó. Ella dice, nunca supe cómo las manos hicieron todo lo que tuvieron que hacer, pero pasé por el lugar. Entonces, es un tema que a veces para algunas situaciones nosotros necesitamos dejar atrás la parte racional, dejar que funcione ¿cómo se llama? El cuerpo solo, porque tiene muchos elementos que a veces la parte racional los bloquea y lo hace que sea más lento su respuesta, su funcionamiento y como decía un chiste por ahí, ese milisegundo de retraso es el milisegundo fatal. Un poco más allá de nuestra percepción habitual suele darnos miedo. Ahora, eso también es un mecanismo de protección del organismo. Ahora, hay muchas situaciones o muchas percepciones que uno no las va a tener si es que voluntariamente no accede a eso. Entonces, es decir, hay personas que durante toda su vida no van a percibir nada, porque ello no está dentro de sus parámetros. Ahora, el tema a la inversa. Si yo abro la puerta a otro tipo de percepciones, eso ya es irreversible. Ya no puedo volver a hacerlo. Entonces, ese es un tema, y si nosotros miramos
que siempre ha habido mucha sabiduría en los grandes directores espirituales de todas las religiones y nunca empujan a un estudiante, a un discípulo hacia allá, porque son caminos sin retorno. No puedo decir, después no puedo decir, no, esto no existe, no lo veo, no hay caso. O sea, si uno ya se abrió la percepción a otro plano, eso ya lo tiene de ahí para adelante. Y no todo lo que uno pueda ver hacia adelante en ese contexto es grato. Pero ya la vio. Entonces, ahí sí viene el trabajo interior de, bueno, orar, estudiar, apoyar, comprender. Bueno, la síntesis es que en nuestro entorno hay una realidad no percibida que yo me atrevería a decir es mucho más amplia de lo que somos capaces de percibir. Pero tenemos opciones de ampliar nuestro rango de percepción solamente con técnicas muy básicas y en el sentido, por lo menos, en lo que a mí me anima a trabajar en esa beta es ser de ayuda, ser de apoyo a personas que a veces están, necesitan un auxilio energético, ¿sí? Algo que las haga salir de su estado. La psicología ha avanzado mucho en ese contexto. Está exponiendo todo lo que es, lo que le está pasando, lo que está sintiendo, si tiene alguna aflicción. En el ámbito perceptual mencionaba yo de que, pues yo tengo una certeza que esto, como decía alguien por ahí, no lo puedo demostrar, pero para mí es una certeza. Si alguien se acerca a mí es porque encuentra que hay alguna vibración que lo puede apoyar. Entonces, a mí me interesa la otra parte, o sea, percibir de antemano algún muchacho que tenga alguna necesidad, alguna dificultad, que pueda ser acompañado, guiado y hacerlo, podríamos decir, que él sepa todo lo de valor que hay en él, porque muchas de las personas que se suicidan es porque ya de sí mismos tienen una percepción muy negativa. Y para eso el medio contribuye muchísimo. O sea, es el medio fundamentalmente el que los va señalando, cuestionando, sin mencionar el famoso bullying. Así que eso es el resumen y el cierre. Lo demás será para otro capítulo. Como decía Nicanor Parra, y lo demás es lo de menos. Muy bien, ha llegado el momento de despedirnos. Queremos agradecer en primer lugar a nuestros expositores por su hermosa conferencia, a todos ustedes por su interés y valiosas preguntas, y muy en particular a quienes se unen a estos encuentros por primera vez. Deseamos dejarles cordialmente invitados a nuestro próximo encuentro y por favor no olviden de compartir e invitar a sus familiares y amigos. Tengan todos